Les tenemos una historia. Es increíble que en pleno Mayo francés, en 1968, en las calles de París, las mujeres que estaban participando en toda esa enorme movilización de la imaginación al poder, no podían reclamar un giro para pagar sus estudios universitarios sin que hubiera un acudiente hombre que reclamara el giro con ellas. Es decir, no tenían la posibilidad de tener acceso a su propio patrimonio ni a su propia economía. Por eso, 2 años más adelante saldrían las mujeres para buscar su propia libertad económica. Y por muchas cosas más salieron a buscar autonomía, que no necesitaran una figura masculina para tener acceso a su propio patrimonio. Les cuento esto porque imagínense que este podcast lo patrocina Momento by Scandia, que es una comunidad de mujeres para que puedan encontrar conocimiento, herramientas financieras que les permita empoderarse y construir una versión mucho mejor de su futuro financiero, para que sepan cómo gestionar ahorros, inversiones, patrimonios y sean las protagonistas de sus propias finanzas. Entonces, Scandia patrocina este episodio y les estamos muy agradecidos y los invitamos a que sigan la comunidad en Instagram, Tu Momento, para más información. Buenas. En este mes de la mujer vamos a hacer unos especiales dedicados a las mujeres en América Latina. Vamos a pasar por la historia de algunas de ellas. Pues obviamente es una selección porque pues somos muchas y mucho se ha hecho en un continente donde ha sido particularmente difícil ser mujer. Esta es una historia de sus luchas, de protagonismos, de transformaciones, de los contextos en los cuales estas mujeres hicieron la diferencia para todas nosotras, con agradecimiento y dedicatoria a todas ellas. Entonces vamos a empezar por las hermanas Mirabal. Y vamos a empezar por las hermanas Mirabal en República Dominicana porque por ellas es que se va a designar el 25 de noviembre el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las 3 hermanas. Entonces vamos un poco a contar la cosa. República Dominicana, que es el lugar donde ellas van a vivir y van a hacer su lucha, tiene una historia muy pero muy particular, porque República Dominicana se independiza desde Haití. Haití quedan en una isla, la isla tiene forma de cangrejo y en esa isla viven de muy mala manera y con relaciones muy difíciles los haitianos y los dominicanos. Como los haitianos fueron los primeros, el primer reino libre independiente en el continente, que lo hemos dicho muchas veces, en las independencias a ellos les debemos en gran parte la independencia del continente porque ellos fueron los pioneros. Entonces ellos quedan como un reino libre. Entonces República Dominicana se va a independizar desde Haití y se reanexan a España en lo que se llama el Salto para atrás. Para que tú veas. O sea, imagínate esta situación en la cual ellos se reanexan a España cuando todos los demás nos estamos independizando de España y ellos fueron el primer enclave colonial de España en América, la española. Entonces hacen el salto para atrás y luego terminan de nuevo independizándose de España, pues porque bueno, ya se independizó todo el mundo de España y ahí quedan a merced de los Estados Unidos para la época en que empieza a darse todo el nacimiento de nuestro continente y sobre todo ya hacia finales del siglo, los Estados Unidos tiene la idea de un destino manifiesto. Y esa idea de un imperio, de un destino manifiesto, hace que los países más cercanos, los centroamericanos y los del Caribe, quedan en la mira de este desarrollo industrial, lo que va a hacer que la suerte de Centroamérica y las islas del Caribe vaya a estar marcada por esta condición histórica, de maneras diversas, pero de todas maneras marcada. Entonces resulta que en este contexto, 2 veces
Estados Unidos va a invadir a República Dominicana y República Dominicana va a tener uno de los dictadores más aterradores, macabros y feroces de la larga lista de la novela del dictador en el continente, que se llamaría Leonidas Trujillo, conocido como El Chivo. La historia de esta dictadura es la que Mario Vargas Llosa va a llevar a la novela La Fiesta del Chivo, donde recrea este personaje tan absolutamente abyecto. Entonces, este personaje va a gobernar durante 30 años en una dictadura completamente sangrienta, va a tener unas continuas violaciones de los derechos humanos, va a tener el culto a su propia imagen, la represión política va a ser brutal, va a tener muchos crímenes, entre ellos la masacre de Perejil en 1937. La relación entre los haitianos y los dominicanos, como les contaba, es bastante tensa. Y en una época cuando los haitianos eran los dueños de toda la isla y el reino independiente, la vida fue muy difícil para los dominicanos. Y luego cuando los dominicanos se independizan, le van a hacer la vida difícil a los haitianos. Entonces se llama la masacre de Perejil por un motivo sumamente triste y aterrador. Es que los haitianos hablan francés y hablan un creol francés. Entonces ellos no pueden decir perejil como se dice en español, porque esa no es su lengua. Suena la R francesa, perejil. Entonces los ponían a decir perejil para identificar si eran afros haitianos o afros dominicanos. Y si eran haitianos, de una vez los iban matando en esta historia tan absurda que ha pasado tantas veces. Y esto hizo que fuera una masacre enorme de inmigrantes haitianos, de lo más terrible, que esa es la otra historia, todo lo que ha sufrido Haití. Entonces, aquí, digamos esto para contarle que este personaje es un genocida a gran escala, pues es un tipo de un nivel de barbarie. Y esto va generando un marco en que los líderes políticos van a empezar a trabajar en la clandestinidad para terminar con este régimen, que es un régimen genocida. Y esto va a complicar mucho las cosas y va a haber todo un movimiento clandestino. Y de ese movimiento van a formar parte 3 hermanas, Minerva, Patria y María Teresa. El tirano de la muerte seguía a las 3 hermanas. Junto al dulce claro. Estas mujeres nacieron en 1926, 24 y 35, eran las hermanas Mirabal y se conocían como las mariposas. Y eran parte de la agrupación clandestina 14 de junio, donde sus esposos estaban metidos también en la lucha activa. Ellos pertenecían a un sector relativamente acomodado de la sociedad dominicana y ellas se convirtieron permanentemente en una oposición que llegó a ser un dolor de cabeza y una piedra en el zapato para Trujillo. Ellas siempre estaban ahí en toda la oposición. Entonces, en mayo de 1960, Minerva y María Teresa fueron juzgadas por atentar contra la seguridad del Estado. Las declaraban culpables y fueron condenadas a 3 años de cárcel que no cumplieron. Y un par de meses después, por la disposición expresa de Trujillo, fueron puestas en libertad, pero siguieron los hostigamientos contra ellas. Entonces, el 25 de noviembre de 1960, las 3 hermanas iban en un carro con el chofer del carro, que era Rufino de la Cruz, y ellas fueron interceptadas por funcionarios de la policía y les han pegado un asesinato tan absolutamente cruel y fueron sometidas a toda clase de violencias, las mataron a palos. Y después las metieron en el carro queriendo aparecer que había sido un accidente automovilístico. Pero claramente se descubrió que las hermanas Mirabal habían sido asesinadas de una manera brutal. En ese momento ellas tenían 36, 32 y 25 años. Y Trujillo, como se había salido impune de los genocidios, creyó que el asesinato de las hermanas Mirabal iba a pasar de agache como había pasado toda la sangre que había corrido por su régimen. Y resulta que no. Resulta que el asesinato de las hermanas Mirabal conmovió la sociedad dominicana y se considera una de las causas del asesinato un año después del Chivo de Trujillo, porque estas hermanas, ya cuando fueron asesinadas, empezó como la consigna entre los dominicanos: aquí no está seguro nadie, no están seguras nuestras hermanas, ni nuestras hijas, ni nuestras madres, no está seguro nadie, esta sociedad no es sostenible para nadie, este hombre es un asesino que no respeta nada. El crimen de las hermanas Mirabal sacudió por su horror toda la sociedad dominicana. Y eso se considera uno de las causas por las cuales ese tipo lo terminan matando un año después, porque esto era un horror de personaje.
y en honor, digamos, en conmemoración o como una manera de dar reconocimiento a la lucha de estas hermanas, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y esto se promueve desde el primer encuentro feminista latinoamericano que se celebró en Bogotá en 1981, y luego la ONU institucionalizó ese día en 1999. O sea, este fue un crimen que fue el punto de quiebre respecto de la violencia contra la mujer para empezar a hacer una conciencia histórica. Y era la lucha de estas tres hermanas, las mariposas, contra una de las dictaduras más feroces que ha habido en el continente, que era la dictadura de Trujillo. Yéndonos a tiempos coloniales, hay un personaje donde todo era mucho más difícil. O sea, ser mujer en la colonia y tratar de llegar al conocimiento y ser una gran escritora y trascender todas las barreras de su tiempo, la hace pues una superheroína digna de cómics y miniseries, Sor Juana Inés de la Cruz. Para el siglo XVII, el virreinato de Nueva España era la esquina del movimiento. Acuérdense que el imperio español en América era México y Lima. O sea, Nueva España y el virreinato de Lima. Los demás éramos anexos, digamos, de toda esa estructura colonial, pero la esquina del movimiento estaba en México y estaba en Perú. Entonces, esta mujer nace en México en un momento del gran esplendor del imperio de la Nueva España. ¿Por qué van a ser tan esplendorosos estos imperios españoles en América? Por los imperios sobre los cuales se montaron. Porque en México estaban sobre el imperio azteca y sobre la triple alianza de los grandes pueblos mexicanos. Y en Lima, sobre los incas. Entonces, donde había imperios poderosos, grandísimos, organizados y tremendos, los españoles montaron los virreinatos. Entonces, hay un momento en que esto está en un esplendor. Además, lo que ellos van a encontrar es un reino increíble. Tenochtitlán era de dar alaridos, esto era un sueño, una cosa maravillosa. Entonces, en esta época de esplendor, en uno de los momentos, digamos, más influyentes y más esplendorosos del virreinato de México, ahí es donde ella va a nacer. Entonces había imprentas, había universidades, había tertulias intelectuales, había una vida cortesana comparable con las cortes europeas de su época, y había una prosperidad colonial. Eran los tiempos de la nao de Manila. O sea, esto era un imperio montadísimo, que estaba por encima de todo el mundo indígena, montado sobre el mundo indígena, y sobre una inmovilidad, o sea, soportada sobre toda la fuerza y el peso de la Iglesia Católica en esa época. Y es en ese tiempo cuando van a ser una mujer que va a ser un prodigio en esa época y que se va a destacar en las letras de una manera increíble, que es Sor Juana Inés de la Cruz y Ramírez de Santillana. Esta mujer es una niña prodigio, porque ella aprende a leer y a escribir a los 3 años, y a los 8 años ya escribió su primera obra literaria. Acuérdense que para las mujeres aprender a leer y a escribir en esa época en sí ya era una cosa muy complicada. Y se tenían que meter a los conventos, tenían que meterse de monjas, porque era la única manera que pudieran tener acceso al conocimiento. En la vida doméstica les estaba totalmente vetado el conocimiento, era solamente en los monasterios donde se podía leer. Entonces ella aprende latín. En México hay un dicho para mostrar que las mujeres dedicadas al conocimiento van por mal camino y no se pueden casar. Mujer que habla latín ni consigue marido ni tiene buen fin. Dicen en México para mostrar que el camino de la sabiduría y el conocimiento hacía que las mujeres no pudieran ser eficientes en el tema de casarse y llevar una vida doméstica. ¿Para qué ahí les voy contando, digamos, como la mentalidad, como para entender uno lo que fue esta mujer? Y aprende latín en 20 lecciones. Era una de esas mujeres que hablan latín. Y estudia en la biblioteca de su abuelo en esas haciendas coloniales en Panoyán. Y aprende náhuatl. Aprende la lengua de los mexicas. Y luego su familia, que esto es absolutamente único y es impresionante, porque entonces ella enraiza en el mundo mexicano a través de la lengua. Y la van a trasladar con su familia a la capital, donde ya era una muchachita súper precoz. Entonces, a los 14 años es nombrada dama de honor de Leonor Careto, que era la esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Y entonces eso ya la sitúa en el punto, digamos, en un punto importantísimo de la corte,
y la empiezan a padrinar los marqueses y empieza a darse un brillo en la corte y empieza a ser vista por todos y empieza a ser notable por su inteligencia, por su vivacidad y por su capacidad para componer poemas. Entonces, esto es absolutamente excepcional. O sea, para que una mujer pueda brillar en esa época, tiene que ser demasiado genial para poder trascender todas las barreras de la educación, de la época, del concepto de mujer. Esta mujer es de verdad un personaje fuera de serie y ella decide ser monja para garantizar la vida intelectual. Por lo que les digo, que mujer que habla latín. Y entonces ella se mete en la orden monástica de San Jerónimo. Y en la época colonial, en la América colonial, la monja era una representación del ideal femenino, porque es un imperio sumamente católico, y ese ideal se veía en los óleos, en las monjas coronadas, en el barroco mexicano, que va a ser tan importante, pero ella no era ese ideal. Ella, en su celda, ella lo que hacía era puntos de encuentros con escritores, con poetas, con filósofos, con intelectuales de la época, incluido el mismo virrey Tomás Antonio de la Cerda, los marqueses. O sea, ella va a construir alrededor suyo, ella va a construir círculos intelectuales y ella va también a llevar a cabo experimentos científicos y a reunir una biblioteca muy nutrida de 4,000 volúmenes, que en ese momento era como lo máximo que se podía llegar a tener. Y entonces ella conoció la teología, la astronomía, la pintura, las lenguas, la filosofía, compuso obras musicales, escribió una obra que abarcó diferentes géneros, desde la poesía, el teatro, opúsculos filosóficos, estudios musicales. En 1690 incluso decían que sus escritos eran demasiado mundanos. El obispo de la ciudad de Puebla le aconsejó que se centrara en la religión y dejara los asuntos seculares a los hombres. O sea, la cosa era complicada. Y la respuesta de ella es un manifiesto que defiende el derecho de la mujer a la educación. Y en el que se cita el primer poeta aragonés que fue capaz de reivindicar el conocimiento en las mujeres. Les vuelvo y les repito, el conocimiento para nosotras, para las mujeres y sobre todo en América Latina, ha sido una cosa muy complicada, muy complicada. O sea, y sigue siendo en grandes masas, sigue siendo muy complicada. Por eso una mujer que se destaca en el conocimiento como ella lo hizo es una heroína de primer nivel. Entonces ella empieza a contestar en estos versos. Dice, hombres necios, dice ella, y esta es su manera de decirlo en el lenguaje de la época. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitas al mal? Y el poema termina diciendo, dejad de solicitar, y después con más razón acusaréis la aflicción de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Es una cosa sumamente avanzada para la época porque está hablando de la doble moral. O sea, los hombres le piden a las mujeres la satisfacción de sus deseos sexuales y si las mujeres acceden, entonces las prostitutas son ellas. O sea, ella dice, ¿cómo es esa vuelta ahí? Pues si usted la quiere casta, pues no se lo pida. Porque ¿cómo hacemos? Entonces, si ella accede a sus peticiones, entonces la floja y la fácil es ella. ¿Cómo es esa vuelta? Pero esto en el lenguaje de la época de Juana Inés de la Cruz, porque acuérdense que cuando decían que los enemigos del hombre eran el mundo, el demonio y la carne, ¿a qué se refieren con la carne? O sea, mire en la situación en la que nos ponen en esa cosmovisión tan compleja que era el tiempo colonial, en donde las mujeres tenían dos arquetipos, que era o la Virgen María o María Magdalena, pero en la mitad no había una mujer que no fuera carne o santa, que no pensara, que pensara que quisiera tener su propio proyecto de vida. Entonces, esta mujer le hacemos todo el homenaje por ser una de las mujeres más duras de la historia del continente, Sor Juana Inés de la Cruz. Y entre todas las durezas de las superheroínas que vamos a traer hoy a nuestro encuentro de mujeres latinoamericanas está una mujer chilena. Nos vamos al otro lado del continente, una mujer chilena que la conoceremos como Gabriela Mistral.
Ella, hasta hoy, es el único premio Nobel de literatura mujer que tenemos en todo el continente de América Latina. Gabriela Mistral, ella nace en una geografía súper particular, que es esta geografía chilena de esos valles secos, pero cálidos a la vez, y va a ser una de las figuras más importantes también en América Latina. Ella nace el 7 de abril de 1889 en Vicuña, una ciudad chiquitica en el norte de Chile, en el Valle del Elqui, entre 30 cerros, como ella misma le decía. A ella la bautizaron Lucila de María Godoy Alcayaga. Y es una familia modesta y el papá es un profesor, Jerónimo Godoy, y la mamá es una modista. Y ella está muy influenciada por su hermana que se dedica a enseñar a otros. Y a los 15 años, en 1904, ella había sido nombrada ayudante de la escuela de Baja y empieza a desempeñarse como maestra en la localidad. Ella es maestra y ahí, desde el magisterio, desde las clases, desde las aulas, ella va a convertirse en una de las inmortales del continente, porque es ahí, en el aula, en la clase, y esto para todas las mujeres maestras, donde realmente se hace la diferencia en los proyectos de vida de muchísimas personas. Entonces, ella ni siquiera pudo estudiar para maestra porque no tenía dinero para eso. Entonces convalidó en 1910, ella convalida su conocimiento en la normal número 1 de Santiago y la nombra profesora de Estado. Eso le permite ejercer la docencia en bachillerato. Y por eso, por el hecho de que ella no había estudiado formalmente, porque no tenía plata para estudiar formalmente, la miraban por encima del hombro los colegas porque les parecía una empírica y porque no había aprendido las leyes del magisterio en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Entonces ella, ya con un título que le da la posibilidad de ejercer, ella empieza a ser profesora de aldeas, de pueblos, de ciudades, y empieza a hacer toda una campaña para que se fortalezca la educación primaria en Chile. Y ella va devorando literatura todo el tiempo y también la va a escribir. Y ella va a conocer estudiantes muy talentosos y va a conocer a un personaje en todas sus líderes de maestra, un personaje que ella le presentó la literatura rusa. Este tipo se llama Neftalí Reyes Basualdo. Lo conoceremos como Pablo Neruda, nuestro papacito poeta del continente. Y ella, en este recorrido por todas las aldeas y todos los pueblos remotos de Chile, ella empieza a ver la desigualdad profunda que existe en la sociedad chilena y empieza a dedicar los escritos a los repartos y a los juicios de las tierras de los mapuches. Y dicen que los mapuches, fíjese, el tema mapuche, ¿cuánto hace? Que es un problema social muy grande en Chile. Y ella dice que ellos saben amar su tierra y ella los ve con los ojos de toda la valía. Y ella va escribiendo y el 12 de diciembre de 1914 obtiene gana el primer concurso de literatura en los Juegos Florales y empieza la fama de esta mujer. Entonces ella se va a poner el seudónimo de Gabriela Mistral en todos los escritos y va a rendir homenaje a los dos poetas que ella amaba, que era Gabriel D'Annunzio y Occitano Frederic Mistral. Por eso se llama Gabriela Mistral. Y entonces ella empieza a trabajar como profesora y en 1922 ella viaja a México y es invitada por José de Vasconcelos. México está en ese momento en un florecimiento cultural impresionante. Es una época dorada de las letras y de la cultura mexicana, y José de Vasconcelos, el hombre que habla de los latinoamericanos como la raza cósmica, la invita a colaborar en una reforma educacional y en la creación de bibliotecas populares del país. O sea, su fama ya estaba hasta México, ¿sí? Y empieza a viajar por el mundo y a llegar a los lugares donde sus letras habían entrado mucho antes que ella y donde las obras se van haciendo más importantes. Y en 1945 la Academia le va a dar el premio a la profesora chilena, el Premio Nobel de Literatura. Se lo van a dar a Gabriela Mistral, ninguna otra lo ha vuelto a obtener desde entonces en nuestro continente. Y ella fue haciendo camino en las letras latinoamericanas, en la educación, en la igualdad, en el magisterio. Esta mujer, siendo una maestra, va a lograr transformar su mundo, sus aldeas, ensanchar los horizontes, hacer posible la creencia de la necesidad de la educación. Hoy por hoy Malala, en nuestro mundo actual, lucha por las mismas cosas que luchó Gabriela Mistral por la educación. Pero Gabriela Mistral estaba dotada de un talento excepcional y de una capacidad literaria absolutamente increíble, y sus poemas son de una gran belleza, y es una invitada con todo honor en nuestras historias de mujeres, Gabriela Mistral.
Luego nos vamos a ir para un pueblo que ha sufrido muchísimo, Guatemala. Guatemala va a tener en la mira todo el conflicto del destino manifiesto de los Estados Unidos, y allá va a estar la United Fruit Company, y allá va a estar toda una, digamos, como toda una vigilancia imperial que hace que un Estado de Derecho en Guatemala vaya a tener muchísimas dificultades. Es desde allá donde va a surgir la doctrina de la seguridad nacional, con el golpe a Airbase, a Jacobo Airbase en 1954. O sea, muchos de los males del continente se originan allá. De ellos viene este título ofensivo y aterrador y macabro de Banana Republic, que no tiene nada de gracia y no debería ser una marca, porque esto hace a una de las historias más sangrientas y más humillantes de nosotros como continente. Resulta que allá el control de tierras es que la compañía tenía el 40% de la tierra cultivable del país. En Guatemala, el mundo indígena está ahí. Los mayas existen en la actualidad. No son pueblos desaparecidos ni pueblos largamente olvidados en la tierra. No, los mayas están ahí. Estos que están en Guatemala son descendientes de los mayas y son mayas. Y en ese mundo mayoritariamente maya va a aparecer nuestro siguiente personaje, que va a dar una lucha enorme y que también va a ser un premio Nobel, Rigoberta Menchú. Entonces, en el contexto tan supremamente complicado de Guatemala, porque el tema con Arbenz es que él quiere hacer un Estado de Derecho, quiere hacer un país para los guatemaltecos, quiere crear carreteras para que la vía férrea no sea la única manera de comunicarse, quiere construir un país. Y eso va en contra de los intereses imperiales de la historia de ese momento de los Estados Unidos y de la compañía. Entonces a él le hacen un golpe de Estado, pero no solamente le hacen un golpe de Estado, sino que le montan una película de que él estaba en el comunismo internacional y se empieza a inventarse ese imaginario que va a descalificar cualquier autonomía en América Latina para tratar de buscar caminos políticos diferentes. Tiempos recios de Mario Vargas Llosa cuenta la historia de Arbenz. Entonces aquí se las ven contra un destino manifiesto de un imperio gigantesco, y esto nos va a llevar a una cantidad de problemas de tenencia de la tierra, de monopolios, de condiciones desiguales de trabajo, de inestabilidad política, de guerra civil, y más adelante, cuando las cosas se pongan muy terribles, aquí va a haber genocidios. O sea, en Guatemala ha habido genocidios de población indígena. Las guerras civiles de Centroamérica han sido absolutamente aterradoras y van subiendo, van escalando a medida que va pasando las décadas. Y es una de las dictaduras donde se cometieron la mayor cantidad de atrocidades en intentos por sofocar rebeliones, persecuciones políticas. En este contexto, como una mujer indígena, maya, es que vive, lucha y se levanta contra esta situación Rigoberta Menchú. Entonces ella la tiene mucho más difícil. Es indígena, es mujer y está metida en el contexto de una dictadura absolutamente feroz y en temas de una guerra civil donde va a haber asesinatos de miles de campesinos y de indígenas y sindicalistas y estudiantes. Entonces la cosa es de un nivel de peligrosidad realmente grande. El mundo y el contexto en que en 1959, el 9 de enero, nace Rigoberta Menchú. Entonces los miembros de la familia, que eran su madre y su padre, fueron torturados y asesinados por los militares o por la policía, porque todavía están esclareciéndose muchas cosas allá. Fueron asesinados y torturados, o sea, ya de entrada ella ya la tiene de la manera más terrible. Y el 31 de enero de 1980, Vicente Menchú va a ser asesinado en uno de los hechos más aterradores de todos los de la dictadura de Guatemala, que fue la masacre de la embajada española en la ciudad de Guatemala. Y esta masacre es absolutamente aterradora porque es que resulta que en ese momento, por todas las condiciones tan absolutamente dramáticas y terribles de guerra civil y todo, va a surgir una guerrilla en Guatemala y va a surgir una represión terrible y sistemática y se va a dar todo un contexto de injusticia, de sangre y de conflicto. Y en medio de ese conflicto va a suceder que había un evento en la embajada española y un grupo de campesinos se metieron, hicieron una toma de la embajada
para protestar por las condiciones de los campesinos y por toda la violación de derechos humanos que estaba pasando en ese momento. Y resulta que hay una retoma de parte del ejército guatemalteco que se mete a la embajada y lleva a los diplomáticos a un lugar donde los aísla y los encierra, y a las personas que se tomaron la embajada les va a echar lanzallamas con fósforo blanco y los va a quemar vivos en la embajada. Eso fue lo que pasó. Es increíble que haya pasado eso. Y es increíble que no se hable de eso todos los días. Que no se hable de eso. Eso sucedió en 1980. Y ahí es donde va a morir el papá de Rigoberta Menchú. Y eso le va a cambiar la vida a ella dramáticamente. España, a partir de eso, romperá relaciones durante 4 años con Guatemala, pero es uno de los eventos más aterradores. Entonces a ella le toca irse para el exilio, y ahí, digamos, ya no se puede quedar ella en Guatemala, y se va para el exilio, va a estar en México, protegida por su prestigio internacional, y empieza a denunciar las injusticias de lo que está pasando en su país, a denunciar los genocidios, la guerra civil, los escuadrones de la muerte, todo lo que está pasando en ese país sumido en una guerra absolutamente aterradora, como estuvieron los países centroamericanos durante los años 80, porque también Salvador la vio espantosa, y en Nicaragua había una dictadura también terrible de Somoza en esa época. Eran tiempos muy duros para el continente y eran tiempos muy duros para Centroamérica y para el Cono Sur. Y allá, en ese momento, en la lucha internacional para dar a conocer el tamaño de la injusticia, de la guerra, del conflicto, de lo que pasaba con el mundo indígena, es que le van a dar a ella el Premio Nobel de la Paz. Y se lo dan en el 92, que es muy simbólico porque es el año es el 5º centenario de la llegada de los españoles a América. Entonces es como a ella, como mujer indígena, en los 500 años, en el momento en que empieza toda la colonización española en América, le dan ese Premio Nobel de Paz. Es nuestra segunda mujer Premio Nobel, una de literatura, Gabriela, y otra de la paz, Rigoberta. Y en el discurso de la aceptación ella dice: este premio lo interpreto primero como un homenaje a los pueblos indígenas sacrificados y desaparecidos por la aspiración de una vida más digna, justa, libre, de fraternidad y comprensión entre los seres humanos, para albergar la esperanza de un cambio de la situación de pobreza y marginalidad de los indígenas relegados y desamparados en Guatemala y en todo el continente americano. Para decirles quién es Rigoberta Menchú. Entonces nos vamos con los premios Nobel y luego nos vamos a ir de nuevo al sur del continente con una historia absolutamente heroica e impresionante, y esa historia heroica e impresionante va a ocurrir en el Paraguay. Paraguay había sido un país floreciente, con una prosperidad económica, con un territorio grande. Paraguay había optado una vía histórica diferente y una vía económica diferente a las de sus vecinos, que estaban mucho más entrelazados con la presencia de los imperios y las potencias en ese momento, con la presencia de Inglaterra, que en el caso en Argentina, ellos tenían un proyecto propio, y ese proyecto va a tener unos dictadores y unos personajes absolutamente, digamos, particulares. López Solano. Y antes que él, otro tremendo, Gaspar Francia, el de Yo el Supremo. Entonces, estos personajes van a tener una interpretación propia de lo que quieren que sea el Paraguay. Y van a ser unos dictadores, con como unos dictadores ilustrados, o sea, es unos dictadores con un proyecto de país bastante particular y bastante pujante. Ellos tienen una idea de un enorme país. Y resulta que López Solano va a declararle una guerra. Él la empezó a Brasil, Argentina y Uruguay, el que se va a conocer como la Guerra de la Triple Alianza. La guerra la empieza él, pero Brasil, Argentina y Uruguay despedazan al Paraguay y lo abortan y lo destruyen como posibilidad histórica. En una de las guerras más tristes y tenaces, Paraguay queda completamente deprimido, le quitan territorios y le matan tal cantidad de gente que los hombres van casi a desaparecer. Y hay que declarar la poligamia porque no hay suficientes hombres para poder seguir poblando el Paraguay.
y el Paraguay queda en una guerra, o sea, es que de verdad lo desaparecen y el guaraní se vuelve el idioma de resistencia porque es lo único que ninguno de los vecinos hablan ni comprenden y se levantan los paraguayos y van a ser asesinados y nadie los va a ayudar. Los únicos que van a estar solidarios con ellos en la guerra de la Triple Alianza somos los colombianos. Por eso es que se habla de que los paraguayos y los colombianos somos hermanos, porque nosotros no mandamos tropas, pero sí reconocimos una solidaridad con el Paraguay que estaba atenazado por los tres vecinos. Esa es una de las pocas guerras, digamos, que hemos tenido en la formación de nosotros como continente después de la independencia, pero con esta es suficiente, o sea, es una guerra muy brava la que le va a atacar al Paraguay. Y el Paraguay queda totalmente encogido. Sí, le quitan las salidas al mar, le quitan las salidas a los ríos, le quitan todas las posibilidades históricas. Y en ese contexto hay pues salen las mujeres a reconstruir el Paraguay. Se les llama las residentas. Y estas mujeres que quedaron sobrevivientes de esta guerra tan absolutamente aterradora, estas mujeres donaron las joyas para apoyar la resistencia del país, las mujeres indígenas cosieron los uniformes de los combatientes, cultivaron las tierras para la alimentación, les curaron las heridas, enterraron miles y miles y miles de muertos que eran sus hombres, que eran sus hijos, que eran sus compañeros. Ellas empuñaron fusiles cuando ya no quedaba hombres para defender el Paraguay. En la guerra de la Triple Alianza muere el 90% de los hombres paraguayos y la catástrofe demográfica se vuelve terrible, o sea, absolutamente es como de las más grandes en la historia universal y las residentas eran las mujeres paraguayas que reconstruyeron todo este país devastado y lo volvieron a poblar y mantuvieron la cultura, la identidad, el uso del idioma guaraní y dentro de este contexto tan amargo se destaca una mujer, o sea, todas las mujeres paraguayas y había una mujer que era irlandesa y ella va a ser la mujer de López Solano, Elisa Lynch. Y Elisa Lynch va a estar, ella con el cadáver de López Solano, enterrándolo, una mujer irlandesa que va a propugnar también por la educación y que por su carácter de irlandesa rebelde de la Irlanda, que en ese momento estaba en medio de las rebeliones, ella queda entre dos países igualmente llevados, la Irlanda del siglo XIX y el Paraguay de la Triple Alianza, o sea, queda en dos mundos igualmente devastados y va a traer toda una idea de educación al Paraguay y va a luchar con López Solano y con las residentas y su corazón va a ser paraguayo. Y todas estas mujeres paraguayas son el equivalente a lo que hicieron las mujeres alemanas en la Segunda Guerra Mundial cuando después de toda la devastación ellas solitas cogieron cada uno de los ladrillos, los pulieron y los pegaron y reconstruyeron con sus propias manos la Alemania devastada de la posguerra. Pues así como las mujeres alemanas levantaron del piso a Alemania, las mujeres paraguayas levantaron de la ruina absoluta. O sea, el país del Paraguay existe por ellas. Las residentas quedaron ahí para que existiera el Paraguay. Hoy por hoy hay un país que le debe a ellas el haber subsistido a la guerra de la Triple Alianza. Están en los billetes. Son todas esas heroínas anónimas. Sus nombres son los nombres de un pueblo, son los nombres de una nación. Estas mujeres merecen todo el honor y todo el respeto en estos especiales, las residentas, las mujeres del Paraguay. Nuestro último personaje de la primera parte de este especial es de miniseries. Esto es una mujer completamente cinematográfica, como para que le hagan unas epopeyas impresionantes. Se llama Anita Garibaldi. Na beira da praia, na longínqua Itália, Anita contempla. Se le conoce con el nombre de la heroína de dos mundos. Ella nació en el Brasil. Se llamaba Ana María de Jesús Robeiro. Nació en 1821 en Laguna, de una familia de migrantes que venían de las Azores. En el Brasil va a haber intentos de independencias, de repúblicas independientes. Una fue la rebelión de Tiradentes, la Inconfidencia Minera, que fue uno de las gestas de las epopeyas, pero va a haber un intento de crear una república del sur, en el sur del Brasil, y a este intento se le va a llamar la Guerra de los Farrapos.
en donde se enfrentaron las fuerzas imperiales, porque acuérdense que Brasil es imperio, hasta casi comienzos del siglo XX Brasil es imperio. Entonces estamos hablando de Portugal, porque acuérdense que los portugueses, cuando vino toda la invasión napoleónica, lo que hicieron fue trasladar el imperio de Lisboa a Río de Janeiro, donde Brasil se convierte en un imperio, en un corazón de imperio y no en una colonia. Eso es lo que va a hacer la diferencia entre el Brasil y la historia del resto de América Latina. Entonces, dentro de esta condición va a haber guerras para crear repúblicas al interior de este enorme imperio que es Brasil en América Latina. Entonces, ahí en ese momento se había dado la guerra de los farrapos, que enfrenta a las grandes fuerzas imperiales con los independentistas que querían crear una república independiente en el sur, en Santa Catarina. Entonces, allí en esa guerra, ella va a conocer antes, ella es una mujer completamente patriota, completamente convencida de esa causa, y esta mujer brasilera había conocido a Giuseppe Garibaldi, que en ese momento estaba apoyando los ideales de esta creación de una república. Garibaldi también está peleando los dos mundos. Garibaldi peleó por la unificación de Italia y él se le reconoce como el unificador de Italia. Él es el que, va a ayudar a construir a Italia como nación. Italia se va a demorar muchísimo tiempo en llegar a ser un Estado nacional durante siglos por las peleas entre el poder del Papa y el poder imperial, los ghibelinos y los güelfos, por las ciudades-estados, por las mismas estructuras culturales de los italianos. Llegar a formar un Estado nacional les va a costar muchísimo y para hacerlo se van a tener que enfrentar a los austriacos, al imperio austrohúngaro, para sacar de un pedazo de allá esta Italia que se va a unificar. Ese es el proceso de Giuseppe Garibaldi. Sí, que siempre muchas veces lo relacionan como un mariachi, como un bar. No, él no es un mariachi, él es el unificador de Italia. Entonces Giuseppe pelea en los dos mundos porque él también va a estar en América y él va a pelear del lado de los independentistas contra las fuerzas del imperio y va a conocer a Anita. Y Anita va a ser una luchadora, pero a Anita le pasa lo mismo que a Manuelita Sáenz y que a Rosita Campuzano, la que peleó al lado de José de San Martín, y es que como estuvieron al lado de hombres tan grandes, quedan totalmente disimuladas o invisibilizadas frente a la lucha de este hombre. Ella sola era una patriota, como Manuelita Sáenz, que la vamos a ver en nuestro siguiente especial, también es una patriota, una mujer convencida de una causa que se une a estos hombres porque comparte la causa de ellos. No es que lleguen ellos y las conviertan a la causa por el evento del hechizo del amor, como siempre plantean para minimizar el carácter político de estas mujeres. Entonces, Anita Garibaldi se para en sus propias paticas y ella conoce a Giuseppe Garibaldi y pelea con él en Italia y en Brasil, contra los dos imperios, contra el imperio brasileño, porque ya no es Portugal, sino el imperio brasileño ya a estas alturas del partido, y contra los austrohúngaros. Entonces Anita va a pelear embarazada, va a ser una luchadora contra dos imperios, contra los poderes más grandes de su época, ligada a la historia de amor con Garibaldi, pero ella como personaje va a ser la luchadora de estos dos imperios y va a morir víctima de una fiebre tifoidea, peleando después de haber combatido del lado de los italianos contra las fuerzas imperiales austríacas en 1848. Entonces este personaje de dos mundos, rebelde contra los imperios, contra los poderes, del lado de los débiles, del lado de la gente más desvalida de su tiempo, va a ser conocida como Anita Garibaldi por el hombre que amó, pero ella sola es una mujer de las grandes mujeres de las independencias y de las luchas en el continente. Entonces con Anita Garibaldi, cada una de estas, le digo, amerita miniseries, películas con 10.000 extras, porque los contextos y las luchas que han hecho son descomunales. O sea, mujeres absolutamente extraordinarias y mujeres que han hecho la diferencia en contextos durísimos o esplendorosos como Sor Juana Inés, mujeres que desde las miserias y las desigualdades del mundo rural chileno como Gabriela Mistral. Entonces, esta es nuestra primera parte. Para nuestra segunda parte vamos a seguir con Frida Kahlo, con Eva Perón, con María Cano, con Manuelita Sáenz, con Celia Cruz, entre otras. Porque pues son muchas las mujeres de nuestro continente y como dice Silvio Rodríguez,
en su canción de mujeres. Me estremeció una mujer me estremecieron mujeres hijas de aquel feroz continente. Sí, pero también todas estas mujeres anónimas, esas mujeres cuyos nombres no aparecen en los grandes libros de la historia, esas mujeres que han hecho procesos absolutamente y continúan haciéndolos en nuestro continente, tanto a todas las heroínas anónimas, las residentas y estas mujeres de las que habla Silvio Rodríguez, como a estas mujeres tan extraordinarias que han vencido y combatido circunstancias tan grandes en sus épocas históricas, es que dedicamos de nuestro primer especial para las mujeres de nuestro continente. Entonces los esperamos para los siguientes relatos sobre estas gigantes de nuestro continente. Entonces, desde los espacios de las grandes letras mexicanas, del esplendor de la Nueva España, de las cortes imperiales y la genialidad absolutamente impresionante de Sor Juana Inés de la Cruz, desde los espacios rurales de esta maestra que llega a conocer el universo con sus letras, que es Gabriela Mistral, desde la dureza del mundo que le tocó a Rigoberta Menchú, desde la lucha de las hermanas Mirabal por la justicia en un país ensangrentado por una dictadura, desde la fuerza de Anita Garibaldi y desde todas estas mujeres que se resistieron a todos los embates de su pueblo, desde las paraguayas reconstruyendo con sus propias manos el Paraguay, en la narración Diana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquiera que ese día sea. Les recordamos a todas las personas que con tanto cariño nos quieren apoyar que tenemos un botón de donación en la página www.dianauribe.fm. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.